El tema que vamos a estudiar lleva como título Revestimiento de los nervios periféricos. Los nervios periféricos son haces de fibras nerviosas formadas por axones fuera del sistema nervioso central. Los axones se organizan en haces o fascículos rodeados por un revestimiento de tejido conjuntivo. Este revestimiento está conformado por tres capas: el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Cada haz de fibra nerviosa contiene un componente sensitivo aferente o motor eferente. Puede ser un sensitivo motor de tipo autónomo, simpático y parasimpático, o de tipo somático, que corresponde a los nervios raquídeos. Ahora vamos a estudiar el revestimiento del tejido conjuntivo. El primero que vamos a ver se llama epineuro. Acuérdate que la palabra epi significa por encima o por arriba. El epineuro es la capa más externa del tejido conjuntivo denso que rodea y protege a los nervios periféricos. Aquí podemos observar al epineuro, cómo se encuentra en la superficie del nervio rodeando a los fascículos de los nervios. Aquí vemos, este es un fascículo nervioso, este es otro fascículo nervioso y este es el epineuro. El epineuro permite la entrada de los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos de los nervios se llaman vasa nervorum. Y estos vasos sanguíneos irrigan las otras capas que corresponde al perineuro y al mismo tiempo rodean al nervio. Cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, ejemplo una trombosis o una placa de ateroma, esto va a disminuir la vascularización del vaso sanguíneo y la aportación de la nutrición hacia el nervio. Esto ocasiona una lesión axonal o una lesión nerviosa. Esto lo podemos ver en los pacientes que tienen diabetes mellitus y que tienen daño vascular, y el daño vascular a su vez se relaciona con un daño neurológico. Los vasos sanguíneos permiten el transporte no solamente de sangre, sino también a través de los vasos sanguíneos se transportan fibras sensitivas y fibras simpáticas, y estas fibras nerviosas se llaman nervum nervorum, que significa los nervios de los propios nervios. Con respecto al epineuro, está compuesto, como ya mencionamos, de un tejido conectivo denso y colágeno irregular. Las fibras de colágeno de la vaina están alineadas de forma que evitan lesiones durante el estiramiento excesivo de un haz nervioso, que significa que el epineuro le otorga fuerza y resistencia a la estructura de un nervio. Entonces, las fibras elásticas gruesas envuelven completamente al nervio y le dan estabilidad. Esto significa que si un adulto toma de los miembros superiores a un niño y hace ese tipo de acrobacias, el epineuro evitará la lesión de los nervios. Sin embargo, cuando la fuerza que se aplica sobre el miembro superior e inferior rebasa a la estructura del epineuro, se pueden originar daños en los fascículos de los plexos braquial, cervical o lumbar, ocasionando daño neurológico en los nervios afectados. Por eso a los padres siempre hay que decirle que no tomen de la mano de esta manera a los niños porque pueden lesionar al epineuro. En caso que venga un niño con dolor en la extremidad superior, siempre es bueno preguntarle a los padres si el niño hizo algún tipo de maniobra como la que estamos viendo aquí, o le hicieron un tipo de maniobra para descartar una lesión de tipo neurológico por ruptura del epineuro. Con respecto al epineuro también vamos a ver que es más grueso en la zona de la base del cráneo, porque el epineuro se continúa con la dura madre. Esto ocurre sobre todo con los 12 pares craneales. Aquellos pares craneales que salen por la base del cráneo van a estar cubiertos de dura madre y de un epineuro más grueso, sobre todo a nivel de la columna vertebral y de la base del cráneo. El epineuro se hace más delgado según se va ramificando los nervios. Las ramas más pequeñas, el epineuro casi desaparece, sobre todo en aquellos nervios sensitivos. Ahora vamos a hablar del otro revestimiento de tejido conjuntivo, que es el perineuro. Acuérdate que ahorita acabamos de platicar del epineuro. Este que hablamos es del perineuro. Aquí lo podemos observar, es el que se encuentra por debajo del epineuro.
El perineuro envuelve fascículos nerviosos. Voy a hacer el siguiente dibujo. Esto que estoy dibujando aquí sería el epineuro. Y aquí estoy dibujando, este es un fascículo nervioso, este otro es un fascículo nervioso, este que estamos viendo también es otro fascículo nervioso. Y aquí podemos observar otro fascículo nervioso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estudias el nervio mediano te refieren los autores. El nervio mediano se origina de los fascículos C5, quiere decir que este es el fascículo de C5. Se origina de C6, ahí está, este es el fascículo de C6. Se origina en C7 y se origina de C8. Entonces, como podemos ver aquí, el nervio mediano está conformado por 4 tipos de fascículos. Estos fascículos están cubiertos por cada uno de ellos por esta estructura que se llama perineuro. Entonces este es el perineuro de C5, este es el perineuro de C7, lógico, este es el perineuro de C6 y este es el perineuro de C8. El que va a cubrir estos 4 fascículos va a ser el epineuro. El epineuro es la capa que recubre el conjunto de fascículos que va a formar al nervio mediano. Cada perineuro está cubriendo los fascículos que va a formar cada segmento medular. Ahora platicamos de los axones. Vamos a colocar de otro color la pluma. Vamos a ver. Esto que voy a dibujar aquí son los axones. Estos son un conjunto de axones. ¿Como cuántos axones puede haber en cada nervio? 1000 axones, 2000 axones por cada fascículo. ¿Cómo se llama la estructura, en este caso, que está cubriendo a cada axón? Entonces, lo que cubre cada axón se llamaría endoneuro. Entonces, el endoneuro está cubriendo a cada uno de los axones. Te vuelvo a repetir, pueden ser 100 axones, 1000 axones, todo va a depender del diámetro que va a tener el nervio y la conducción del mismo. Vamos a continuar con la descripción del perineuro. Es la capa media que rodea los fascículos nerviosos o haz de fibras nerviosas que conforman al nervio raquídeo. Está formado de tejido conjuntivo denso y delgado. El perineuro forma una barrera que se llama barrera hematoneuronal. ¿Qué significa esto? Esta barrera evita que dentro del fascículo penetre células del sistema inmunitario, como viene siendo linfocito B, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y puedan originar un daño a las células de Schwann y a los axones. Es una estructura formada por varias capas que recubre la superficie interna del perineuro. Las células endoteliales están unidas entre sí por uniones oclusivas y la lámina basal aísla el entorno neural. ¿Qué significa esto? Si yo dibujo aquí, miren colegas, vamos a dibujar. Aquí dibujo, este es un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo que estamos viendo aquí se encuentra en el perineuro, pero el perineuro aquí tiene una lámina basal y esta lámina basal es lo que evita que las células del sistema inmunitario, si llegan a salir del vaso sanguíneo, no penetren directamente hacia los fascículos nerviosos. Y de esa forma evitamos que a través de esta barrera hematoneuronal penetre células inmunitarias y originen lesiones inmunitarias en los fascículos nerviosos. Sin embargo, esto puede ocurrir cuando hay una lesión por una inyección intramuscular. Acordémonos que la región glútea la vamos a dividir en 4 porciones y en el cuadrante superolateral es donde nosotros debemos de inyectar, porque cerca de ese cuadrante no hay nervios. Sin embargo, si yo inyectar en el cuadrante superomedial, aquí vamos a tener al nervio glúteo superior. Si inyecto aquí voy a tener al nervio glúteo inferior y si inyecto aquí voy a tener al nervio ciático. ¿Qué pasaría si una persona inyectara a un nervio? Al colocar la aguja y penetra el epineuro, posteriormente va a penetrar al perineuro y va a romper la lámina basal.
Esto origina que las células inmunitarias que se encuentran en el vaso sanguíneo puedan penetrar al espacio del perineuro y originar una reacción inmunitaria. El macrófago venga y fagocite el axón y la célula de Schwann, y esto ocasiona una degeneración axonal que compromete la motricidad y sensibilidad del nervio. Ahora vamos a estudiar otro tejido que es el endoneuro. El endoneuro es la capa más interna de las tres capas. Está compuesta de tejido conjuntivo laxo sintetizada por la célula de Schwann. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. Vemos aquí de color negro vamos a dibujar al axón. Entonces el axón va a tener una membrana, acuérdate que se llama axolema. Va a estar rodeada por la célula de Schwann. Vamos a dibujar una célula de Schwann. Aquí lo vemos. Esta sería la célula de Schwann. Y la capa que produce la célula de Schwann y que se encuentra en la parte superficial, en este caso sería el endoneuro. Rodearía totalmente al axón y a la célula de Schwann. Y de esta manera tenemos la capa de tejido conjuntivo laxo. Cuando hay una lesión de la célula de Schwann, tanto se compromete el axón como se compromete el endoneuro. Y el endoneuro delimita al axón y evita su daño interno. Otra característica que tenemos es que posee una capa fina de fibras reticulares, fibroblastos diseminados, macrófagos fijados, capilares y mastocitos perivasculares. Me van a decir, oye, ¿y no que no tenía macrófagos? Sí tiene macrófagos, pero son los macrófagos propios del nervio, que se encarga de mantener la homeostasis del sistema nervioso periférico. No son macrófagos que vienen del torrente sanguíneo secundario a una respuesta de lesión o inflamación. El endoneuro está en contacto con la lámina basal de la célula de Schwann. Posee una escasa vascularización el endoneuro, recibe y elimina desecho a través de un proceso de difusión de los vasos sanguíneos proveniente del epineuro. Significa que el endoneuro no tiene vasos sanguíneos ni tampoco nervio, pero recibe nutrición a través del mecanismo de difusión facilitada y pasiva. Ahora vamos a platicar del transporte axónico. El transporte axónico tiene dos funciones importantes en el axón. Uno es la conducción del impulso nervioso y el otro es el transporte axónico. El transporte axónico permite el traslado de materiales entre el cuerpo de la neurona o soma y las terminaciones nerviosas axónicas. Es fundamental para relación trófica. Trófica significa nutrición, mantenimiento del axón y de la neurona. Y por lo tanto se da entre el axón, entre las neuronas, entre las neuroglias, y también permite el transporte de los músculos y glándulas. Acuérdate que la palabra trófica significa nutrición. Sería el transporte anterógrado. La dirección se establece entre el soma y la terminación axónica. Esta es la dirección anterógrada. Este transporte permite la translocación de organelos y vesículas, macromoléculas de actina, miosina, clatrina y enzimas necesarias para la síntesis de neurotransmisores en la terminal axónica. En esta imagen observamos el interior de una terminal axónica. Vemos las vesículas y todas las proteínas que intervienen. Aquí observamos un microtúbulo. La proteína del transporte anterógrado se llama cinesina. La cinesina es la proteína motora del transporte anterógrado. Se asocia a un microtúbulo, se mueve al extremo positivo y transporta una velocidad aproximadamente de 3 milímetros sobre segundo. Aquí observamos la cinesina transportando una vesícula sobre un microtúbulo. Observamos aquí, menciona, se mueve al extremo positivo. ¿Qué significa esto? Mira, si yo dibujo un microtúbulo, vamos a dibujar un microtúbulo. Un microtúbulo tiene dos extremos, un extremo negativo y un extremo positivo. Entonces, la cinesina va a caminar con dirección hacia el extremo positivo. Por eso se dirige hacia la terminal axónica, porque hacia allá está el extremo positivo. En transporte retrógrado, la dirección se establece entre la terminal axónica y el soma. Entonces va en sentido inverso, hacia el cuerpo de la neurona.
Transporta elementos de ensamblaje como neurofilamentos, microtúbulos, enzimas captadas por endocitosis en la terminal axónica, pequeñas moléculas y proteínas destinadas para los endolisosomas o lisosomas que se encuentran en el citoplasma del cuerpo de la neurona. Asegura el mantenimiento del citoesqueleto del axón. Colega, hay neurotransmisores que cuando se liberan en la terminal axónica se reciclan. Entonces, cuando se reciclan, se captan aquí y el transporte retrógrado lo envía de nueva cuenta al cuerpo de la neurona para que lo vuelva a sintetizar, lo vuelva a formar. Ya cuando esté formado el neurotransmisor, lo envía de nueva cuenta a la terminal axónica por un transporte anterógrado. ¿Cuál es la proteína que está en el transporte retrógrado? Se llama dineína. La dineína es una proteína motora asociada a microtúbulos. Se mueve al extremo negativo, que apunta hacia el cuerpo de la neurona. Transporta las vesículas a lo largo del axón en dirección retrógrada. Se mueve a una velocidad de 0.2 a 0.5 milímetros sobre segundo. Ahora vamos a estudiar algunos datos clínicos del transporte axónico. El transporte retrógrado, como ya lo estudiamos, está otorgada por la proteína dineína, que va de la terminal axónica al cuerpo de la neurona. Cuando una persona es contagiada por un virus, como es el herpes simple tipo 1, porque el tipo 2 es de los genitales, el virus va a viajar desde la lesión que ocurrió en los labios hacia el nervio maxilar, y del nervio maxilar se va a alojar por transporte retrógrado al ganglio del trigémino, al ganglio de Gasser. Que la persona tenga un proceso inmunosupresor, ejemplo una gripa, que tenga mala noche o cualquier cuadro de estrés que inmunosuprima a su sistema. Esto va a ocasionar que el virus viaje del ganglio del trigémino por toda la rama que afectó, que es el nervio labial, rama del nervio maxilar. Por eso estas personas tienen de manera periódica al virus de herpes simple en el labio, justo en el bermellón, donde se une la piel con la mucosa de la boca. Otro ejemplo de transporte de la dineína es la rabia. Si un perro muerde a una persona y tiene rabia, el virus de la rabia se va a transportar desde la lesión que tiene por transporte retrógrado, la mordió en la mano. Entonces las vías sensitivas del nervio cubital, un ejemplo, lo va a transportar hacia la porción medular y esto va a permitir la entrada del virus de la rabia al sistema nervioso central, desde el sistema nervioso periférico al central. Otro ejemplo que vamos a tener es el tétano. El tétano es una bacteria que desgraciadamente origina una toxina, Clostridium tetani, y esta toxina, aquí vemos la bacteria, cuando hay una lesión por transporte retrógrado a través de la dineína, es llevado de la periferia de la lesión hacia el sistema nervioso central. Un ejemplo, si una persona se lesiona esta región, corresponde, lógico, al nervio peroneo. Entonces el nervio peroneo transporta a través de transporte retrógrado por las proteínas dineína, el nervio ciático como lo forma L4, L5, S1 y S2, entonces va a ir a los segmentos medulares L4, L5, S1 y S2. Y de esta manera se aloja el tétano en el sistema nervioso central y origina toda su sintomatología. Ahora vamos a estudiar, colega, la velocidad de conducción de las fibras nerviosas periféricas. Aquí vemos una imagen hermosa de los nervios periféricos del sistema nervioso, de la región cervical, braquial, torácica, lumbar, lumbosacra y coxígea. La velocidad de conducción depende de la extensión de la mielinización de los nervios. Por eso, cuando estudias potencial de acción, te das cuenta que el potencial de acción varía. Ejemplo, menos 90 milivolts, menos 80 milivolts o voltios, menos 70 milivoltios. ¿Y de qué va a depender eso? De la extensión de la mielinización de los nervios. Los iones solamente cruzan la membrana a través del nodo de Ranvier, ya eso ya lo platicamos. El nodo de Ranvier es el que va a permitir el potencial de acción de tipo saltatorio, mientras donde hay una célula de Schwann no hay conducción. Entonces, debido a la extensión de la mielinización,
Los nervios se van a clasificar de acuerdo a la velocidad de conducción en 3 grandes fibras: fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C. Vamos a estudiar las fibras tipo A. Las fibras tipo A son fibras muy mielinizadas. Aquí observamos una imagen de cómo tiene demasiadas vueltas la vaina de mielina. Tiene un diámetro aproximadamente de 1 a 20 micras. La velocidad de conducción de estas fibras tipo A es de 15 a 200 metros sobre segundos. Se considera que es la fibra de velocidad elevada. Por lo tanto, las fibras tipo A informan el dolor agudo. Un ejemplo, alguien que tenga un cuadro de apendicitis. Informa también la temperatura, el tacto, la presión, la sensibilidad propioceptiva, ejemplo, cuando uno está tocando una superficie lisa, rugosa, y también las fibras eferentes somáticas. Las fibras tipo A las vamos a subdividir en tipos de fibras tipo A, dependiendo la inervación, el diámetro, la velocidad de conducción y la estructura de la vaina de mielina. Tenemos las fibras tipo A alfa. Se encuentra en el músculo esquelético, su diámetro es de 15 a 20, la velocidad de conducción es de 100 a 120 metros sobre segundo y aquí observamos que la vaina de mielina es más gruesa. Esta es la que me permite el movimiento de los músculos esqueléticos. Las fibras A beta son aquellas que informan el tacto y la presión en la piel. Su diámetro son de 5 a 15, de 30 a 70 metros sobre segundo y vemos que tiene una mielinización intermedia. Las fibras A gamma se encuentran en el uso muscular y permite la percepción de la elongación o estiramiento de los haces musculares. Tiene un diámetro de 5 a 8, de 15 a 30 metros sobre segundo y vemos que empieza a disminuir el diámetro de la vaina de mielina. Y tenemos las fibras A delta, son mecanorreceptores nociceptores, percepción del dolor y la percepción mecánica de 1 a 4 de diámetro, de 3 a 15 metros sobre segundo y su mielina es más delgada. Ahora vamos a estudiar las fibras tipo B. Son fibras menos mielinizadas, diámetro de 1 a 3 micras, velocidad de conducción de 3 a 15 metros sobre segundo. Ejemplo de estas fibras se encuentran las fibras simpáticas preganglionares. Aquí observamos, colega, el asta gris lateral de la médula espinal. Vemos las fibras preganglionares simpáticas, significa que van antes de un ganglio simpático, por eso se llama preganglionares. También se encuentran las fibras de velocidad moderada, que se va a encontrar con las fibras aferentes viscerales y autónomas preganglionares. Significa que estas fibras tipo B informan de la sensibilidad simpática, aferente simpática de los órganos. Y las fibras tipo C son fibras no mielinizadas, diámetro de 0.5 a 1.5 micras, velocidad de conducción 0.5 a 2 metros sobre segundo, y esta se va a encontrar en los mecanorreceptores, nociceptores. También lo vamos a encontrar en los nervios simpáticos postganglionares. Estas fibras tipo C se encuentran en las terminaciones nerviosas libres de la piel. Cuando estudiamos la piel, acuérdate, el órgano más grande y sensitivo de nuestro cuerpo humano, vimos las terminaciones nerviosas libres y los mecanorreceptores, que si Golgi, Mazzoni, Ruffini, Pacini, entre otros, que permiten la percepción de la sensibilidad, dolor, temperatura a través de la piel. También la vamos a encontrar como fibras de velocidad lenta, debido a que no presenta mielinización. Significa que sí tiene una célula de Schwann, pero no la envuelve totalmente, le deja una parte descubierta. Por lo tanto, también la vamos a encontrar en las fibras autónomas postganglionares y son las fibras del dolor crónico. Ya vamos a estudiar la neuropatía crónica del paciente diabético. Colega, hemos estudiado el revestimiento de los nervios periféricos. Espero que hayas aprendido mucho y cualquier duda, preguntas en clase.